pues, la palabra de narcocorridos, narcocultura. Pues la narcoviolencia son todos los hechos violentos que se desencadenan por la violencia armada provocadas por lo que conocemos como el narcotráfico. Algunas personas ya sabemos distinguir entre un balazo y un cohete. En aquella época pasó, sin embargo, en aquella época no podíamos ver todavía las secuelas psicológicas, emocionales, entre otras, que dejó. Hola mijis, nos encontramos en un capítulo nuevo de Escuchándonos. El día de hoy les traigo a otra amiga personal. Estaba en una fiesta de cumpleaños de todos sus novios, exchacales, sobrinos, porque tiene muchos sobrinos, y sobre todo la licenciatura. Es una colega, también es psicóloga, y su nombre es Karina Dávila. Actualmente trabaja en Secapaz, que es una asociación civil que se encarga de trabajar violencia sexual en Ciudad Juárez. Pero mejor que escuchen de ti. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Soy psicóloga, como ya lo mencionaste, y ahorita soy la coordinadora del área de prevención comunitaria. Básicamente mi trabajo es crear programas para la comunidad, para la prevención de la violencia sexual. Hago pues, los talleres, capacitaciones, conferencias y ya después los presentamos en la comunidad. De hecho, tu campo de trabajo radica en esto, ¿no? Que trabajas violencia no solamente sexual, sino de otros tipos también. Hubo una época en la que estuviste colaborando con la Cruz Roja, ¿no? Sí, cuando estaba en la universidad mis últimas prácticas fueron con la Cruz Roja Mexicana y estábamos en un programa que se llamaba Abriendo Espacios Humanitarios. Este programa trataba de mitigar un poquito la huella humanitaria de toda la violencia armada que se ha vivido aquí en la ciudad. A mí me tocó cuando trabajamos allá en el Valle de Juárez. Exacto, sí, de hecho Ciudad Juárez, como ustedes lo han de saber porque vivimos en Juárez y las personas que no, pues Ciudad Juárez ha sido conocida tristemente por situaciones de este tipo, ¿no? La narcoviolencia, que ahorita lo estamos mencionando de esta forma y Karina nos va a hablar un poco a fondo de esto. Sin embargo, pues traer a flote esto, ¿no? Que fue por la época del 2007 al 2009 más o menos, cuando hubo esta violencia armada por parte de ciertos grupos. Sí, pues es algo que siempre ha existido desgraciadamente en la ciudad, pero en esa época fue como que más visible para la población en general. Personalmente yo recuerdo que creo que fue en el 2008 más o menos, cuando estaba en la preparatoria, que un día nos dicen, ¿saben que no va a haber clases porque hay amenaza de bomba? Ese día íbamos a ir a un evento que no recuerdo ni siquiera de qué era el evento, pero nos dijeron, pusieron una bomba en los camiones y ya es bajo riesgo de ustedes, y bueno, no. La escuela nos dijo que era mentira, pero pues la crisis social fue así bien grande. Yo recuerdo que mis compañeros y compañeras dijimos, no, ni madre, nadie de nosotros va a ir, o sea, le hicimos así a todos los camiones a la salida porque temblamos, o sea, fue algo muy impactante. Incluso recuerdo también que había toque de queda. Sí, como cuando esto del COVID, que teníamos el toque de queda, en aquella época sí estaba un poquito más fuerte porque yo me acuerdo que sí había patrullas. No recuerdo si ya habían llegado los soldados aquí, pero se andan recorriendo las calles y si te veían afuera, sí ibas a la cárcel. Sí, porque estaba bien difícil la situación, en plan de que si salías eras susceptible a que fueras un daño colateral de esto que estaba pasando. Sí. Aunque no tuvieras algo que ver con estos grupos armados, específicamente narcotraficantes, por ejemplo, o personas que están dentro de estos ámbitos, pues la llevabas. O sea, a veces estabas en el lugar no indicado, en el momento no indicado y pues pasaba. Sí, yo me acuerdo que hubo muchas vidas inocentes de alguna manera que se perdieron en aquella época. Hubo muchos niños que quedaron huérfanos porque fueron afectados indirectamente. Muchos de esas personas eran comerciantes a veces ahí en la calle que estaban cerca de una balacera o cosas así, pues fallecían. No sé si tú recuerdas lo que pasó en Salvarcar. Sí, yo me acuerdo que a mi novio de ese entonces lo invitaron a esa fiesta y me invitó y yo pues le pregunté a mi mamá si me dejaba ir, pero como no conocíamos por allá ni nada, sí me dijo mamá, no, pues no, ya. Mi novio de ese momento dijo, no, pues ok, no vamos. Y ya después que vimos todo eso dije, qué bueno que no fui.
Para la gente que no ubica la ciudad o que no estuvo en esta época, Salvarcar es una zona que está en Ciudad Juárez, más o menos por el área de las Torres. Y hubo un tiroteo donde fallecieron una gran cantidad de jóvenes, de adolescentes. Y fue más o menos por esa misma época, por el 2008, 2009 más o menos. Sí, de hecho hace poquito fue el aniversario. Eran pues alumnos de preparatoria en su mayoría. Creo que sí había algunos de secundaria, pero pues como que eran hermanos o conocidos de los muchachos, pero sí fue algo que impactó mucho, mucho a la ciudad. Incluso vino el presidente de México en ese entonces para Sí, como que darles el apoyo a los que fallecieron. sí, porque fue algo muy, muy grande, o sea, fue una masacre tremenda. Yo recuerdo incluso que hubo hasta eventos, hubo muchas cosas que se hicieron en la ciudad para visibilizar lo que estaba pasando. Sí, porque ya estaba afectando, pues no solo como a que personas en específico como se creía en un principio, ya era como que más grande todo eso. Sí, sí, porque lo que pasó en esa situación fue que era un grupo de adolescentes que estaban en una fiesta, ¿no? Sí, fue una fiesta, según yo recuerdo y tengo entendido, era el equipo de fútbol americano del Cebetis 128 y estaban celebrando. Era una celebración o algo así y fue donde llegaron. Sí, y pues visibilizando eso, pues nos podemos dar cuenta que la violencia armada era muy frecuente, o sea, tú estabas conviviendo sanamente con tu grupo de amistades o con ciertas personas y de repente podía pasar eso, ¿no? Que estaban ahí cercas atendiendo alguna situación, por decirlo de una forma, ¿no? Y había personas afectadas. Incluso yo recuerdo que en la preparatoria hubo un compañero que murió por la violencia armada. Era un chico que pues tenía nuestra edad, no tenía como 16 o 17 años. Y en aquella época él vendía, si la memoria no me falla, vendía elotes. Así como en una esquina, así en una cuadra, un puestecito. Era un trabajo de ambulantaje. Y un día él trabajando, de repente le dispararon. Y fue así, cabrón, ¿qué pasó? Incluso recuerdo que ya estando en clases, de repente nos dice, no, pues que su compañero falleció por tales cosas. Y fue de, ay, güey. Porque a pesar de que, bueno, personalmente yo no era amigo de él, éramos compañeros de salón y ya, pero aún así fue así de, ay, güey, o sea, qué difícil estar en un lugar donde ocurren estas cosas y que no hay control de ello, que tú como ciudadano que va libremente por la ciudad no lo puedes controlar. Y es ahí donde frases como el cuídate. Sí. O sea, no, tienen como poco valor o poco sentido porque, pues, ¿cómo me voy a cuidar ante las armas si yo no tengo nada de cómo protegerme? Sí. Sí, pues ahí también es cuando se hizo como que muy importante esto de me avisas cuando llegues a casa. Sí. O avísame que estás bien o dónde estás. Hubo ocasiones donde los medios decían que Ciudad Juárez se convirtió en una zona de guerra. Sí, lo comparaban con lugares de guerra y pues realmente las consecuencias psicológicas sí fueron como si estuviéramos en una zona de guerra. Sí, en este caso, ¿cuáles podrían ser las consecuencias? Pues el estrés postraumático que fue lo que más afectó, más que nada a largo plazo, porque vivíamos en una alerta constante, o sea, de que salgo ahorita, me fijo quién me está siguiendo, si me están siguiendo en un carro cambio de ruta, si cambio de ruta, pues no volverla a repetir otro día. Sí, la paranoia social estaba tremenda. Yo me acuerdo mucho también que mi papá me decía, güey, cuando vayas a tal lado, fíjate, si alguien te sigue, haz tales cosas. Y me imagino que también a ti te pasó lo mismo, que tu mamá tal vez te decía, checa esto, haz aquello, evita esto. Pero, pues, ¿qué podemos hacer cuando la violencia armada es tan desproporcionada? Sí, pues realmente no se podía hacer nada en ese momento porque ni las autoridades podían. O sea, fue algo que lo sobrepasó por completo. Sí. Y como dices, o sea, sobrepasó tanto eso que en su momento no éramos conscientes ni vivíamos como tal el impacto de esto. El estrés postraumático es algo que no vives en el momento, sino que a futuro pues son las secuelas que quedan de estos momentos.
Y ahorita platicando de esto, tocamos dos puntos, que es la narcoviolencia y el estrés postraumático, que precisamente son los dos temas que tú investigaste para tu tesis. Sí, en la uni mi tesis fue sobre los niveles de estrés postraumático comparando dos colonias por la narcoviolencia vivida en aquella época. Le llamé narcoviolencia porque buscando cualquier noticia sobre lo que había pasado aquí en Juárez era el término que más se repetía. No utilizaban violencia armada, que pues realmente es el término correcto, pero aparecía mucho esta palabra de narcoviolencia, entonces quise enfocarme en eso precisamente. En esta búsqueda que hiciste para poder definir lo que es narcoviolencia, ¿qué más encontraste? Encontré que realmente este término ni siquiera existía, que era algo que utilizábamos como pues, la palabra de narcocorridos, narcocultura, porque no, realmente si tú buscas una definición como tal, no existe. Entonces, cuando me di cuenta de eso, también la tuve que hacer de autora para poder en mi tesis definir qué era la narcoviolencia y poder utilizar ese término dentro de la investigación. ¿Y de qué manera lo defines tú? Pues la narcoviolencia son todos los hechos violentos que se desencadenan por la violencia armada provocadas por lo que conocemos como el narcotráfico. Básicamente es eso, pero no existía ese término. Claro. Y qué curioso, ¿no? Que no existiera ese término siendo una problemática tan cotidiana, no solamente de Juárez, sino de México en general, porque México vive una situación de narcoviolencia muy específica, muy característica, que a pesar de que el narcotráfico no es algo que ocurra solo en México, sino que existe en muchos lugares. Todo el mundo. En todo el mundo, o sea, las características del narcotráfico en México son muy diferentes a las de otros países. Sí, aquí lo que pasa mucho es que muchas veces se glorifica o se endiosa este tipo de conductas o comportamientos. Y que esos ya son como rastros de lo que es la narcocultura, ¿no? Sí. Que es lo que dices, ¿no? Glorificar al narcotráfico a través de varios elementos culturales que pueden ser series de televisión. Sí, las series que a todo el mundo en el extranjero les encantan y también aquí en México. De hecho, pues, si te metes a las plataformas de streaming, las principales series que se ven aquí en México, la mayoría de las veces tienen que ver con eso. Sí, y que son bastantes. Yo recuerdo ahorita, por hacer una lista de las series que hay o novelas sobre esta temática, está La Reina del Sur. El Señor de los Cielos. Está Rosario Tijeras. La de Narcos. La de Narcos, tal cual Narcos. Sí. La de las muñecas, no. ¿Cómo es? Las... Sin senos no hay paraíso. Sin senos no hay paraíso. Pero esas son varias versiones, porque la original sí. es colombiana. Sí. Y que de hecho ya salió otra que se llama Sin senos, sí hay paraíso. Es que, ¿sabes por qué las conozco? Porque esas novelas las veían mis papás. Es que lo ven como algo normal. Sí. Pero no veas en las noticias algo respecto al tema, porque le cambian. Ah, sí, esa parte de, es que yo no veo noticias porque me estresa ver noticias. Y es de, hijo, o sea, te estresa la realidad o la ficción de la violencia. Porque, pues, al final de cuentas siempre hay un poco de verdad en la ficción. Sí. Y las series, pues, al menos de narcotráfico, supuestamente intentan ser novelas como históricas para reflejar lo que pasó o lo que pasa en cuanto al tema. Y pues está como paradójico, ¿no? Está rarito eso de que no veo noticias, pero sí veo series de narcos. Sí, y luego pues te dicen que eso es malo, que no está bien, y de todas maneras siguen consumiendo todo eso. Sí. Y no nada más con la televisión, también, por ejemplo, ahorita decías los narcocorridos. Sí. Que eso fue un boom. Yo recuerdo que eso surgió cuando yo estaba en la secundaria, que era así como el megaboom los narcocorridos, específicamente no recuerdo si él hacía música como tal de narcocorrido, pero se la asociaba a Valentín Elizalde. Sí, y pues los Tigres del Norte, ellos siempre han cantado música así al respecto. Sí, porque incluso recuerdo que falleció Valentín Elizalde en un tiroteo. En un tiroteo, precisamente por violencia armada. Y pues fue así como que se le glorificó mucho a Valentín por haber muerto de esa forma. Sí, como que fue un mártir. Exactamente, se convirtió en una figura a rescatar. Y
pues al no ser, pues no sabemos si era el propósito que él tenía de vida, que su legado fuera ese, sin embargo, pues ya es parte de la imagen de lo que es la narcocultura. Sí. ¿Conoces a Malverde? Sí, este es el santo de los llamados narcotraficantes. ¿Qué más has escuchado de él? Pues que como que se pide a Malverde que los cuide cuando hacen su trabajo y que él también se dedicaba a lo mismo, por eso lo hicieron santo. Claro. Y ahorita tocas un punto bien interesante que es como lo religioso asociado al narcotráfico, ¿no? ¿Quién iba a decir que un narcotraficante podía rezarle a la Virgen, por ejemplo? Uh-huh. Y decirle, Virgencita, que este envío de coca nos salga bien, que llegue. O por ejemplo, San Judas Tadeo también lo utiliza mucho, sí. Este tipo de personas que se dedican a esto. Claro, San Judas Tadeo. Entonces, nos podemos dar cuenta que incluso en la imagen hay como un estereotipo, ¿no?, relacionado a la religión. Sí. Como las cadenotas de la Virgen, las cruces, el oro, todo esto todo exótico. Muy ostentoso. Que eso nos lleva a la cultura buchona, las famosas buchonas, que ahorita ya no son, que ya el ser buchón o buchona ya no se asocia tanto a ser narcotraficante, pero hay que entender que el ser buchón o la cultura buchona nace de ahí. Sí, ahorita ya más como un wannabe, querer ser parte de esa cultura, pero pues no tengo los medios ni nada. Entonces, pues nada más copio su estilo de vida o de apariencia. Claro. ¿Cuáles son las características de una persona buchona? Por ejemplo, en las mujeres son pues las uñas muy largas, usar ropa que se vea cara y tener un cuerpo estéticamente aceptable. Y pues con miles de operaciones y todo lo que quieras. Claro. Y en los hombres, la imagen de alguien buchón sería, por ejemplo, el Ezequiel. El Ezequiel. El Ezequiel de... La imagen de buchón. Él así al pie de la letra es un hombre buchón. Otro ejemplo podría ser Albertano, el de María de todos los Ángeles. Su apariencia es buchona. Porque son camisas así con estampados medio exóticos, tipo Versace. Uh-huh. Luego son como las cadenotas de oro, o al menos que simulen ser oro. Pantalones muy ajustados, las botas o los zapatos picudos. Los relojes, así grandotes. Y precisamente de eso va la estética buchona, como de restregar marcas, estilos, excesismo, porque no va de lo discreto, o sea, va de lo exagerado. Retomando precisamente un poco lo del estrés postraumático, ¿cuáles son las características de la violencia armada en cuanto al estrés postraumático? ¿Cómo podemos darnos cuenta que esa persona lo tiene? Bueno, pues primeramente siempre estar en alerta, porque pues al vivir esta cosa tan traumática piensan que en cualquier momento puede volver a pasar, entonces siempre están muy alerta, pero es una sobrealerta muy exagerada y pues tú lo notas. La otra es que les da miedo también pasar por ciertos lugares, que puede ser lugares donde vieron esto de la violencia armada que sucedió en el momento, y pues esas son como que las principales que más puede notar uno, porque pues lo otro ya es más para ellos mismos. Por ejemplo, la rumiación, que es estar pensando y pensando constantemente en todo esto que sucedió, pero pues eso no es tan palpable como lo que te dije. Sí, porque pues no podemos como tocar o ver los pensamientos como tal, es algo ya más interno. Y tocas el punto de los detonantes, de que hay detonantes que generan la crisis. En este caso, un detonante puede ser cualquier cosa que asocien a este evento. Ejemplo. Sí. Pues por ejemplo los cohetes. Muchas veces, aquí también ya desgraciadamente nos acostumbramos a eso, y algunas personas ya sabemos distinguir entre un balazo y un cohete. Y otras personas no. Entonces en cuanto escuchan ese sonido, lo primero que hacen muchas veces es tirarse al suelo. Sí, porque es como es la asociación, ¿no? Escucho un sonido que parezca balazo, inmediatamente me detona los pensamientos relacionados a ello, ¿no? Que podría ser como ver personas colgadas, estar en medio de una balacera, ver cuerpos ahí muertos, entre otras cosas, ¿no? Sí.
y regresan las imágenes, regresan los eventos, y pues sí, el tirarse al piso es una forma de protegerte. Sí, porque es lo que nos han enseñado y desgraciadamente desde preescolar se nos ha enseñado eso. Yo llegué a ver videos donde había balaceras en otras partes de México. Me acuerdo mucho uno de un kinder. Oh, sí, sí, cierto. Entonces ahí la maestra lo que hizo fue decirle a los niños que se tiraran al suelo porque Sí, la balacera estaba justo afuera del kinder y la maestra empezó a cantar para que los niños se tranquilizaran un poco. Y qué impactante no saber ver que a pesar de que son situaciones que no son cotidianas, aún así encontramos formas de sobrellevarlas. Sí, porque pues, bueno, de hecho cuando trabajé con la Cruz Roja, este era como que nuestro objetivo, tratar de que aminorara un poquito esto, lo que les dábamos, que era más que nada actividades para que los muchachitos se distrajeran o pudieran sacar un poquito todo esto que trajeran, porque trabajábamos en secundarias y a los profes los capacitábamos como primeros respondientes para que precisamente hicieran esto que hizo la maestra en algún momento determinado, porque pues también era muy difícil que llegara como que tan rápido la ayuda en aquellos lugares. Sí, sí, pues, más que nada son como herramientas de primeros auxilios psicológicos, porque, pues, ¿qué haces, no? Y en cuanto al estrés postraumático, es, por ejemplo, eso es en el momento, pero ¿qué pasa con el paso de los años? Sí, si no te tratas, pues llegas a tener muchísimos problemas. El ejemplo que más podemos ver es con los soldados, que es de ahí donde empieza este estudio del estrés postraumático, de que si no se tratan a tiempo, muchas veces cuando regresan de la guerra terminan asesinando a sus familiares o se terminan ellos suicidando porque no aguantan todo esto que es el estrés postraumático. Claro, porque es algo muy, muy, muy fuerte. Planteándolo en casos como severos de estrés postraumático, ¿qué es lo que le puede pasar a la persona o cómo vive la persona el estrés a ese nivel de que ya es lo máximo? Pues tu cuerpo tiene como que cierto aguante al nivel, ¿no?, de estrés. Entonces ya cuando lo sobrepasas empiezas mucho a tener problemas de salud principalmente y pues ya tu salud mental se deteriora al grado de que, como comúnmente se dice, no, te quedas loco. Porque pues siguen viviendo ellos en aquel momento, ya no están viviendo en el presente. Sí, claro. Que corrígeme si lo estoy interpretando mal. Entonces lo estamos planteando como si fuera un posible brote psicótico. Sí. Sí, pero haz de cuenta que es constante. No es como en un momento, porque pues el brote es eso, ¿no? Algo que sucede en el momento, pero el estrés postraumático muchas veces puede ser algo ya permanente. Claro. Y que, poniéndolo en esos términos, es lo que tuviste, ¿no? Que en Ciudad Juárez hay visibilidad de este tema, ¿no? Que es algo que se está viviendo, porque en aquella época pasó, sin embargo, en aquella época no podíamos ver todavía las secuelas psicológicas, emocionales, entre otras, que dejó. Sí, de hecho yo el estudio lo enfoqué en ya jóvenes de 17, 18 y 19 años, porque en la época donde sucedió toda esta violencia, ellos tenían como 7, 8 años, entonces yo quería ver cómo esos niños se encontraban actualmente, porque pues en esa época en lo que se enfocaban era más que nada atender a las víctimas directas y no a las víctimas indirectas. Sí, porque en este tema hay que clasificar el tipo de víctima que puede estar la persona, que es víctima directa, que es la persona que vive de primera mano la violencia armada, ya sea que haya visto como tal la balacera, o que le haya tocado, o que le haya tocado, que está en medio de la balacera, que le hayan disparado. La violencia indirecta es cuando le pasa a una persona conocida, un familiar. Ejemplo, me pasó a mí y yo te lo platico a ti. Ya soy yo una víctima indirecta de eso que te sucedió. Exactamente. Y están las víctimas sociales, que son personas que no tienen relación con la víctima directa ni con la indirecta, pero viven en el mismo entorno donde está pasando esto. Sí, que básicamente toda la ciudad fuimos víctimas sociales de toda esta violencia armada que se vivió. Y ahorita que tocas este punto de las personas que seleccionaste, dices que las seleccionaste de 17 a 19 años.
porque en aquella época eran menores, ¿no? Sí, pues eran niños. ¿Qué fue lo que encontraste? Platícanos un poco de esta muestra. ¿Cuáles eran sus características y luego qué encontraste? Ok, lo que me basé primero fue encontrar dos colonias que fueran muy distintas la una de la otra. La primera fue la Francisco y Madero. Esta la elegí porque esta colonia entró dentro de un proyecto que se hizo aquí en la ciudad para crear centros comunitarios, para poder mitigar un poquito esto de la huella humanitaria y que los jóvenes tuvieran donde distraerse o donde aprender cosas nuevas, para que no se vieran también involucrados con la violencia armada. La otra colonia fue la colonia Pancho Villa, un lugar donde pues nada más tienen unas canchas y de baloncesto todas abandonadas, no tienen centro comunitario y realmente es me atrevo a decir que es una de las colonias más olvidadas, porque pues ni siquiera está pavimentada y la ayuda social que se ve en la ciudad casi no llega para allá. Es muy raro, entonces elegí estas dos porque pues quería ver qué tanto realmente ayudaba también esto del centro comunitario, este lugar para la distracción a las víctimas de ese entonces, con la otra colonia que básicamente no tiene nada. Claro. Y esas son las características de una zona y otra, ¿verdad? Sí. Que la condición geográfica ayuda a que la violencia armada o la narcoviolencia sea más fuerte. Sí. Y fíjate qué curioso, ahorita lo estamos hablando en términos de psicología. Sin embargo, es una problemática que se puede estudiar desde otras disciplinas. Sí. Ahorita con esto lo que estaba recordando es que ¿dónde está la criminología? O sea, y no me refiero a que no estén haciendo nada, sino me refiero a qué papel juega la criminología en este punto. En este caso sería un área que se llama criminología ambiental, que estudia como el impacto que tiene la urbe o la mancha urbana para el desarrollo de conductas delictivas. Entonces, si ustedes son criminólogos, criminólogas, ese es un campo de estudio muy amplio que ustedes pueden explorar y que adelante, dense, o sea, nadie les va a decir que no. ¿Por qué? Porque es algo que necesita apoyo desde lo local hasta lo nacional. Sí, de hecho cuando a mí me tocó presentar la tesis, que no fue más que una materia, no como en otras carreras, estaba ahí presente un antropólogo de la UTEP y él me dijo, si tú quieres continuar con esta investigación, dijo, yo te apoyo. Dijo, desde el área de antropología, dijo, te podemos apoyar para que esto sea aún más grande, pero pues ya no le di seguimiento porque me enfoqué a otros tipos de violencia, pero sí es algo que se necesita. Sí, bastante. Y precisamente ahora hablándolo en términos de investigación, ¿qué tipo de investigación fue? Pues fue cuantitativa, porque tuve que hacer la comparativa primero en números para poder utilizar la muestra, que fueron 100 participantes, fueron 50 de cada colonia, y pues ya después de ahí poder analizarlo ya con toda la teoría y todo lo que tenía. ¿Qué fue lo que encontraste? Encontré que los niveles de estrés postraumático en la colonia Pancho Villa pues eran muchísimo más altos que en la otra colonia, porque en la otra colonia con el centro comunitario sí disminuyó un poquito la violencia en la zona, no completamente, pero no como estaba antes. Y en la Pancho Villa pues la colonia nunca ha tenido disminución en los índices de violencia, es algo constante. Claro, entonces hay más factores que están alimentando el estrés postraumático, sí, que no solamente fue la violencia armada. Sí, y pues como la violencia armada también pues se vivió cerca de ahí, no precisamente dentro de la colonia, porque también en la Francisco y Madero sí hubo también ahí otra masacre en un campo de fútbol, en la Pancho Villa no, pero en los alrededores de esa colonia sí hubo muchos hechos así. ¿Y qué más encontraste en la investigación? También encontré que la percepción de la violencia en la ciudad en aquel entonces entre ambas colonias era igual. Ellos percibían la ciudad como una ciudad muy violenta, como un lugar no seguro, y que pues sí les daba miedo vivir. No se iban a ir de la ciudad, iban a seguir ahí, pero sí les daba miedo poder continuar con sus vidas normalmente. Sí. Y sobre este punto, como tú misma lo dices, ¿no? O sea, a pesar de que percibían la violencia al mismo nivel, por decirlo de una forma, claro que la vivían de manera muy distinta. Sí.
Y pues es otra forma en la que podemos decir que sí hay violencia de cualquier tipo en la ciudad, en este caso de narcoviolencia, pero que tenemos que matizarlo. Tenemos que matizarlo en términos de si fueron víctimas directas, indirectas, sociales, y ahora esta otra variable, ¿no? Que es la ubicación geográfica. Sí. También esto de la violencia se ve como que muy diferenciada por la zona geográfica en la que vivimos, porque de hecho también hacen estudios aquí en la ciudad de que estas son las colonias más delictivas o con más índices de violencia. Entonces, en diferentes lugares te das cuenta que es más común cierto delito que en otras. Sí, porque varía mucho la posición geográfica en cuanto a las actividades que se pueden hacer o no. Sí. Sobre todo los espacios de esparcimiento, de sociabilidad. La clase social juega también un factor importante. El acceso que tienen a la educación incluso. Sí. Entonces hay como muchas cosas que están ahí de por medio que desde muchas áreas se pueden estudiar. Sí, completamente. Esto es algo que puede dar para un estudio masivo, si así lo quisieran también ciertas organizaciones o pues el mismo gobierno, de traer varias disciplinas para que cada uno con su enfoque hiciera una investigación que realmente nos pudiera ayudar. Sí, porque pues hay que darle este giro, ¿no? De que sea una intervención interdisciplinaria. Sí. En este caso, la propuesta que se hace desde la psicología es esta, estudiar los efectos de la narcoviolencia y violencia armada en cuanto a estrés postraumático. Sí. Y que igual estamos hablando de 2 zonas nada más. Sí, eso fue nada más en 2 zonas, pero pues soy consciente de que si lo vamos estudiando así por colonias, pues vamos a sacar muchísimas más cosas. Sí, claro. Y que es importante hacerlo. ¿No te animas a continuarlo? Sí me gustaría, fíjate, pero ahorita como es mi enfoque más hacia la violencia sexual, también me gustaría seguir trabajando en eso porque también es algo en lo que se tiene que seguir trabajando. De manera general, ya casi para terminar, platícanos qué es lo que estás haciendo con este tema de la violencia sexual. Ok, nosotros en la asociación lo que hacemos o tratamos de hacer es prevenir la violencia sexual. Sé Capaz son las siglas de la asociación, que significa Centro de Capacitación, Atención y Prevención del Abuso Sexual. Entonces nosotros tratamos de prevenir la violencia sexual dando talleres, conferencias y capacitaciones en escuelas, centros comunitarios, otras asociaciones civiles incluso, para que puedan tener estas armas o herramientas para poder mitigar un poquito lo que es la violencia sexual. Por ejemplo, a los profesores o personas encargadas de los niños o los asistentes a estos lugares, les damos capacitación en un protocolo de actuación. Este protocolo lo trabajamos junto con Fiscalía General del Estado. Okay. A los padres de familia les damos una conferencia en un modelo de intervención para que sepan qué hacer en caso de que sus hijos o algún familiar les diga que existe un abuso en la familia o que tengan una sospecha. Este modelo es para evitar la revictimización y pues sea menos el efecto psicológico que tiene. Claro. Y pues a los niños les damos talleres para que aprendan a identificar estas situaciones de riesgo de lo que está bien y lo que está mal. Pues eso es con el programa principal que tenemos en la asociación, pero pues también trabajamos lo que es la sexualidad responsable con los adolescentes y tenemos también un programa de acoso y hostigamiento sexual. Este va más enfocado a empresas por el momento. Claro. Y recuérdenlo, mijis, se llama Sé Capaz. Aquí les vamos a poner todas estas cosas de las redes y esas cosas. Las redes, esta gente, estos puntos de gente millennial, ahí para que las busquen, les den like y más que nada estén al tanto. Si ustedes están viviendo una problemática de este tipo o conocen a alguien que la esté viviendo y quieren apoyo, se pueden acercar aquí. Sí. El apoyo es de manera gratuita. Sí, nosotros no cobramos nada, nos basamos a base de donativos. Entonces, si ustedes quieren dejar una aportación por la ayuda que se les dio, lo que sea, es bienvenida, pero tampoco es obligatoria. Entonces, si tú no tienes dinero y necesitas esta ayuda, con gusto puedes ir. Sí. Lo único que tienen que hacer es, se acercan. Acercarse, ya sea por Facebook, que nos contacten o nos llamen y pues ya ahí les agendamos su cita. Claro. Bueno, para concluir, 2 cosas. La primera, ¿de qué manera cierras tú esta investigación?
en cuanto a los resultados? Pues me di cuenta que se necesita trabajar mucho para poder mitigar estas consecuencias que nos dejó la violencia armada y que hay que ponerle más atención a eso porque pues desgraciadamente es algo que no ha parado. Se hizo menos visible algunos años Sí. y de repente algunos años vuelve otra vez muy fuerte, entonces se necesita trabajar mucho esto. Sí. Y mi segunda pregunta va de eso. ¿En dónde se pueden acercar para recibir atención psicológica en caso de haber vivido violencia armada? Pues realmente hasta ahorita yo no te conozco un lugar que específicamente trabaje esto. Conozco asociaciones que trabajan pues la violencia sexual, la violencia intrafamiliar, la violencia de género, pero yo no conozco hasta el momento un lugar que trabaje las consecuencias de la violencia armada. Claro, más allá del proyecto que tiene la Cruz Roja, ¿verdad? Sí, más allá de ese proyecto yo no conozco un lugar donde te puedas acercar. ¿Y consideras tú que si se acercan, por ejemplo, a esas instituciones o asociaciones, se les pueda brindar el apoyo? Pues yo Al creo ser que violencia. sí, porque pues es igual violencia, pero sí yo creo que haría falta un lugar que trabaje específicamente todo esto del estrés postraumático para poderlo trabajar exclusivamente con la persona afectada. Claro. Entonces, miren, les voy a decir algo y me va a acercar. Si tú estás viendo esto y quieres crear un proyecto, aquí está la idea. Sí, la verdad. Por favor, genera una red de profesionistas, no solamente de psicología, sino de criminología, trabajo social, médicos, nutriólogos, lo que sea. Que sea multidisciplinario para que pueda trabajar bien. Exactamente, que sea multidisciplinario para que sea un enfoque más integral para atender la violencia armada. Entonces, ya les dije, mijis, espero que me digan que existe o que lo hicieron. Y si no, pues no estaría mal hacerlo. Podemos aventar ahí a ver algo. Nos lo aventamos. Igual si saben de un lugar que exista, pues Claro. ahí nos lo ponen en los comentarios porque, pues les digo, yo no conozco realmente. Sí, no, yo tampoco, por eso te preguntaba, porque recuerdo, por ejemplo, Sé Capaz, que violencia sexual. Casa Amiga y Sin Violencia trabajan violencia contra la mujer y violencia de género. Y pues dentro de estas violencias está matizada la violencia física, la verbal, la emocional, la sexual, la psicológica, la patrimonial, entre otras. Sí. Pero no recuerdo yo una que trabaje ese tema en específico. Sí, Incluso Fiscalía, no recuerdo que haya un departamento específico que atienda desde la psicología o de una manera más integral esta problemática. Sí, no, en Fiscalía tienen sus psicólogos, pero los psicólogos le dan el acompañamiento a las personas que van y ponen pues la denuncia de, no sé, de maltrato físico o de abuso sexual o cualquier otra cosa. Ellos atienden esa demanda, no atienden algo en específico. Sí, claro, porque planteándolo en esos términos, ¿cómo vas a demandar? Que podría pasar, ¿no? Pero ¿cómo vas a ir tú a decir voy a demandar a unos narcotraficantes? Sí, pues no. Si no identificas a la persona, si fue un evento fugaz donde ni siquiera se vieron a las personas. O qué tal que ni siquiera era un narcotraficante, porque eso se dio mucho durante Claro. esta época, mucha gente se aprovechó y pues empezaron a hacer cada quien sus cosas ahí y a todos le echaban la culpa al narcotráfico. En este caso tal vez podríamos plantear la demanda o la denuncia en términos de seguridad social para el Estado. Pues sí, pero ¿cuántas personas se van a animar a hacer eso? Exactamente, es el punto, ¿no? Y pues sí, o sea, ¿de qué manera lo podemos hacer de esa forma? Perdón, pues valga la redundancia, ¿no? ¿Qué podemos hacer para entablar esos mecanismos que nos garanticen el apoyo? Y que la persona que le está generando el daño pues tenga consecuencias no reales. Pero bueno, nos vamos con esta reflexión. Te agradezco mucho que estés aquí, que nos hayas compartido tu investigación. ¿Hay algo más que quieras agregar? No, pues solamente si necesitan ayuda, yo creo como hemos visto en los videos anteriores, ¿no? Si necesitas ayuda psicológica, búscala. No debe ser algo que te avergüence y pues sabemos muchas personas que estamos dispuestas a ayudar. Claro, sobre todo en este tema, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, si no hay algo más que agregar, aparte de esto, nos despedimos.
Mi nombre es Iván. Mi nombre es Karina. Y seguimos escuchándonos ahí. Pasar la información, estas cosas de gente millennial, todos los trucos. Los hashtags y esas Los cosas. hashtags y todo eso. Y pues bye. Bye bye.